Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. Esta noche tengo el placer de tener en el estudio a una persona con la que tuve también, reiterando, la suerte de ser alumno y que me inculcó, aunque él no lo crea, el arte, el dibujar, el diseñar, cosas que desde mi humilde posición sigo haciendo. Pero es que esta noche no me viene a hablar solo de arte. Bueno, la otra faceta también es arte. Vamos a hablar de arte y de vino. Dos facetas que llenan su vida ahora mismo. Lo podrán ver en muchísimas exposiciones. El vino está teniendo muy buena aceptación. ¿Y qué decirles antes de empezar? Hablar del arte e intentar definir el arte es como intentar agarrar el aire con las manos, algo muy difícil. Y un gran vino requiere de un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Y este hombre es un amante que lo entiende y que lo lleva a cabo. Esta noche nos acompaña Cristóbal Guerra. Muy buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Bienvenido. Vamos a empezar por una parte de la faceta, aunque tú me decías fuera de cámara que las vamos a fusionar las dos, sí. Pero vamos a empezar por el arte. ¿De dónde te viene esa fascinación por el arte? Bueno, creo que en mi familia lo normal es que nos dedicáramos a la creación en distintas facetas, porque mi abuelo fue herrero y por lo tanto yo recuerdo ayudarlo en la fragua. Mi padre fue maestro albañil y pues hizo bastantes construcciones y yo lo ayudaba, incluso fui ayudante de él durante una temporada en levantar casas y varias obras que hicimos. Y a partir de ahí, pues lo normal es que yo siguiera también esa línea. Ya desde pequeño, mientras mis compañeros jugaban a la pelota, y lo hacían muy bien, yo era malísimo jugando a la pelota, pues me refugiaba con una libreta y con un lápiz, y bueno, y así poco a poco empezó a ver que era la parte donde yo me encontraba más a gusto y que no se me daba tan mal. Yo creo que la culpa, entre comillas, fue probablemente de mi madre, porque el primer dibujo que hice, todavía lo recuerdo, era una cabeza de un caballo, todavía se lo pongo siempre a mis alumnos en clase, ¿no? Y mi madre me dijo que estaba precioso, que le gustaba, y ya, bueno, eso me elevó la autoestima y hasta la fecha no he dejado de dibujar durante estos, bueno, pues si tengo ahora 60, probablemente desde que tenía 5 o 6 años ya dibujaba, ¿no? Pues 50 y pico años. El arte, según como lo explicas, es una necesidad básica en la vida del ser humano. Hombre, tal y como tú lo explicas, porque yo lo vivo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que una vida sin arte realmente se nos haría dura, ¿no? Y todas las civilizaciones y todas las culturas han tenido manifestaciones artísticas, desde esas primeras manos que nos encontramos en las cuevas prehistóricas, ¿no? Esas manos manchadas de almagre y puestas encima de una pared, o otras simplemente blancas de la cal o cualquier pigmento, eran manifestaciones que se hacían para algo, ¿no? Y esas manifestaciones venían cargadas de una simbología importante y una espiritualidad importante. En nuestro tiempo esas simbologías han ido evolucionando y probablemente nosotros tengamos más una carga estética que simbólica, pero algunos de los que nos dedicamos al arte lo seguimos haciendo sobre todo por una fuerte llamada simbólica, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Por eso cuando nos enfrentamos a una superficie que está sin animar, que está blanca, por ejemplo un lienzo, y empezamos a influir en él, a romper esa blancura y esa aparente inmovilidad que tiene, pues lo hacemos buscando y canalizando unas energías, ¿no? Y claro, al principio esas energías surgen de la mano, después un poco más, cuando te vas haciendo un poquito más grande, salen quizás de la parte visceral, ¿no? De tu estómago, del interior, con rabia, con energía, con todo ese tipo de cosas. Luego sigues con el tiempo y va llegando a tu cerebro y haces algo más pensado, más meditado, ¿no?
más con que quieres transmitir un mensaje. Y ya luego, cuando tienes pues un poco la edad y la trayectoria que yo tengo, que ya he tenido, pues ya creo que se baja hacia la zona del corazón, ¿no? Y es como mucho más intentar que esa energía sea una energía para compartir, ¿no? Para que otros pues puedan disfrutar también de ella, ¿no? Y bueno, y en esa etapa creo que me encuentro ahora mismo, ¿no? Pero es cierto que si no hubiese arte, muchísimas culturas no tendrían una presencia y una supervivencia y un recuerdo de ellas, ¿no? Por eso es importantísimo que todas las culturas tengan su arte, tengan su estilo, tengan su manera de canalizar esa necesidad que tiene el hombre para decorar, para crear, para canalizar, para mejorar en definitiva. Y en muchos de los aspectos el arte siempre se ha vinculado, en algunas veces a la religión, otras veces a la ciencia, ¿vale? Y bueno, y yo creo en fin, que he tenido la suerte de trabajar también en proyectos que son de carácter científico. No en balde tuve la suerte de estar en el primer Congreso Nacional que se celebró en Madrid de Neuroestética, y el cartel y la exposición que se hizo fueron obras mías, ¿no? Y bueno, ahí empieza una vinculación con la ciencia y el arte que yo todavía hoy en día sigo desarrollando. Y explicándolo como tú lo explicas desde tu punto de vista, como tú lo vives. ¿El arte es totalmente subjetivo? Hombre, la mayoría de las manifestaciones que podemos contemplar y que son creadas por otro ser, en este caso un hombre o una mujer, ¿no? Pueden llevar una intención que luego el lector, quien la contempla, puede ser que coincida en esa misma lectura o no. Por eso la propia obra, la propia pieza que tú creas o que crea otra persona, emana una energía que luego ya se escapa al creador. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que sí, que es subjetivo, porque yo pude haber intentado generar una emoción de tranquilidad, pero tú cuando contemplas aquello te toca alguna fibra por ahí adentro que lo que te produce precisamente es todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ya yéndonos más allá, ya con tu trayectoria y con todo lo que me estás explicando de que has participado en colaboraciones con la ciencia, con otros gremios, por así decirlo, al margen del arte, ¿son necesarios los críticos de arte para valorar una pieza? O, como bien hablábamos, son subjetivos según su punto de vista. Entonces, la crítica realmente, ¿cómo puede llegar a valorar un artista si la expresión que tú o el arte que tú quieres mostrar es opuesto o contrario a lo que el crítico percibe? Yo siempre lo he visto, porque lo mismo pasa con los críticos de cine o con los críticos musicales. Hay que saber realmente lo que el artista quería exponer para tú ser crítico luego, porque a veces critican sin saber. Eso es un terreno muy pantanoso, muy delicado, ¿no? Porque todos los que nos dedicamos a la creación hemos sufrido de una manera o de otra, en fin, o bien la valoración de la crítica positiva y que te realza y te alza, o todo lo contrario, ¿no? Y hay artistas que nunca han podido superar una crítica hecha por alguien que se dedica a eso, ¿no? Los críticos realmente han ido también cambiando, es decir, en un tiempo los críticos no eran más que unos observadores que, según unos criterios estéticos y predominantes, ellos se encargaban de transmitir. Luego también se metió en ese campo comunicadores, periodistas, gente que, en fin, hoy en día cuando tú ves una especie de debate de estos tertulianos, ¿no? Realmente todos son críticos, llegan allí como si fuesen especialistas en algo. Claro, a la gente se le olvida que para tú ser un especialista tienes que ser una persona que te hayas equivocado muchas veces. Realmente cuando uno controla una actividad es que te has equivocado tantas veces
que ya te conoces casi todos los fallos y al final te conviertes en un especialista. Claro, por eso cuando uno es consciente de que las personas que se dedican a hacer crítica muchas veces son personas que no tienen formación o que no están en el siquiera con la misma pasión que tú dedicas a esa actividad, pues entonces esa crítica tú no te influye en absoluto. Sabes que tú no puedes gustarle a todo el mundo. Y bueno, hay veces que incluso hay artistas que cuando lo conoces su obra se desvalora muchísimo, porque mientras no lo conoces la obra te encanta, pero después cuando lo conoces en persona son unas personas complejas. Pues bueno, en el mundo de la crítica pasa lo mismo, hay gente que sabe lo que está haciendo, que sabe de qué está hablando porque se ha formado, ha viajado, ha estudiado, son personas que tienen una preparación detrás, que tienen conocimientos incluso técnicos, pero en fin, hay otros que no. Yo he tenido la suerte de que hasta el momento, bueno, me he tropezado con personas que se dedican a la crítica y que son gente formada, preparada, que saben de lo que están hablando, incluso saben más que tú de algunos aspectos simbólicos, históricos, pero luego, claro, si son simplemente meros observadores y nunca han estado imbricados en los procesos de fabricación y realización, desconocen muchísimas de las cosas, ¿no? Por eso, y después cuando hablemos de los vinos te sacaré el mismo tema, yo suelo ser muy respetuoso con las obras y con los vinos de otras personas porque yo sí que me he mojado ahí y sé lo que cuesta, ¿no? Claro, cuando no, el que habla y se dedica a la crítica tanto de una cosa como de la otra, no ha tenido que bajar a esos niveles, pues no lo sabe. Yo creo que ya he llegado a un punto en el que se lo he comentado a algunos amigos que, por ejemplo, y ya empezó a ir intercalando de elementos de vino con creación, cuando te hablan, dicen, oye, tu vino, si es que no le gusta, digo, mira, te digo una cosa, si el que me habla de vino, como si fuese una autoridad, es una persona que simplemente lo hace desde el punto de vista teórico, porque no coge una tijera a podar, no coge un sacho para labrar la tierra, no está ahí con la mochila sulfatando, no conoce todo ese proceso, todo ese trabajo, pues igual su opinión no me merece más respeto que la de cualquier otra persona normal de la calle, ¿no? Cuando son gente que están y conocen todo, te pueden perfectamente decir, mira, creo que aquí no has logrado esto, creo que podrías mejorar esto. Y bueno, yo creo que desde ese punto de vista la crítica constructiva es necesaria, porque si no todavía probablemente estaríamos haciendo solo un estilo de arte o no buscaríamos no sé, la superioridad o la complejidad en las cosas, ¿no? Si nos vamos a grandes artistas en la historia, como Miguel Ángel, cuando tenía que representar la Capilla Sixtina para el Papa con el que trabajaba, ¿no? y que le ponía y le criticaba lo que estaba haciendo, le ponía impedimentos y él se lo saltaba y lo rebatía, o al propio Picasso, ¿no? Cuando hacía un retrato y la gente decía, pues si no se parece en nada, y ya Picasso decía, ya se parecerá, y con el tiempo muchas de las veces se ocurría, ¿no? Pues yo creo que, bueno, los críticos son también necesarios para un poco motivar al creador y que no se duerma en los laureles, ¿no? Ahí, a pie de eso va la siguiente. Para que un artista sea considerado artista, ¿debe tener éxito? Bueno, lo vamos porque es lo que comentabas antes, algunos se han hundido por una crítica y no han continuado. Sí. Bueno, eso es un poco, yo creo que el artista que está buscando el éxito solo, ¿no? Y que se mete en arte por tener un éxito, realmente no es el arte lo que le gusta es el escenario. Y entonces ahí hemos podido comprobar como los actores, los cantantes, tenían antes ese tipo de denominación y hoy en día se les llama artistas. Se les ha metido a todos en el mismo saco, ¿no?
y son artistas porque hacen un arte, ¿no? Y bueno, pero ese arte es un arte de escenario, de exhibir lo que hacen a través de sí mismos. Claro, lo que nos dedicamos a la creación de las artes plásticas, generamos un producto y ese producto puede ser independiente de nosotros, aunque sea un reflejo de nosotros casi siempre, ¿no? Pero vive sin ti. El cuadro, la escultura, la instalación, lo que tú creas, vive sin ti. Pero los artistas que ellos son, su propio arte, pues son los que un poco la palabra artista se ha llevado a esos extremos en los que tú crees que es necesario tener éxito para triunfar. Yo creo que no, yo creo que los que nos dedicamos al arte, porque para nosotros es como respirar y forma parte de nuestro ADN, si tú quieres, o que lo necesitamos, no es necesario que... Bueno, de hecho es que hay artistas que son famosos y le pagan económicamente no muy bien, y hay otros que al revés, ¿no? Bueno, de hecho es que hay artistas que se han hecho famosos gracias a coger y jugar precisamente en esas dos líneas que te decía antes, en la línea de la exhibición de sí mismo, en las líneas de ser ellos los que se expongan. Damian Hill, por ejemplo, que es un artista muy famoso, pues ha hecho famoso por hacer muchas obras que son una especie de canto a la gran burguesía y si quieres al capitalismo. Por ejemplo, tiene una pieza que es un cráneo todo revestido de diamantes. Claro, ese cráneo vale una fortuna, pero él ha demostrado que el valor que tienen esos diamantes no son los mismos cuando están escogidos por él, montados y creando una pieza. Bueno, tiene un valor importante, ¿no? Porque pagar los millones que valen todos esos diamantes, pero encima tienes que pagar el plus de que es un Damian Hill, y el que se lo lleva como que tiene una pieza única en el mundo, y que bueno, y eso ha generado mucha controversia entre los propios artistas, mucho celo, mucha envidia y muchas historias, pero más que porque a él se le haya ocurrido hacer eso, es porque tiene detrás todos los más media siempre pendientes de cualquier cosa que haga, ¿no? Bueno, forma parte del juego. Hablando de eso, humildad o disciplina, ¿qué es más necesario para un pintor actualmente? Yo creo que se necesitan las dos cosas, pero que la disciplina en nosotros es fundamental. Hay artistas que no son nada humildes, que son bastante echados para adelante y que generan de ahí su propia energía de trabajo, porque consideran que si esperan que los demás le aplaudan por lo que hacen o no les guste, entonces se van a sentir siempre limitados. Pero si eres humilde pero no eres disciplinado, probablemente tus piezas saldrán alguna que otra vez. Pero si eres disciplinado, trabajas, produces, y en algún momento dado las piezas empiezan a funcionar sin ti, ¿no? Y bueno, yo entiendo que lo ideal serían las dos cosas, ¿no? Ser un humilde y disciplinado. Y en ocasiones, por lo que me hablabas de Damian Hill, a veces los artistas conviene tener un poquitito de soberbia en ocasiones contadas. Sí, porque hay veces que, vuelvo y te repito, cuando estás en el escenario, ¿no? Cuando estás ahí en el candelabro, ¿no? Como en el candelero, ¿no? Pues cuando estás ahí de moda y ese tipo de historias, estás en el ojo y en la visión de todo el mundo. Entonces, algunas veces te chinchan tanto, están buscando de ti que tú tengas unas reacciones precisamente así, ¿no? Como puestas en escena. Y bueno, hay veces que no te queda más remedio. También es cierto que bueno, quizás eso forma parte de una etapa de la vida de muchos artistas, pero que después con el tiempo algunos de ellos se ocultan, se esconden, y para precisamente no tener que ser así, ¿no? Hay artistas que han muerto jóvenes y murieron cuando precisamente tenían todo ese tipo de
de energía y capacidad, y se les recuerda así, como siempre, que han sido una gente con un pelín o con bastante carácter, ¿no? Pero después, cuando recuerdas a otros grandes genios, Matisse, a Monet, que eran artistas que murieron longevos y son gente que casi que se retiraron, ¿no?, a sus tierras, a sus fincas a pintar y a sus estudios, quedar ahí tranquilos. Lo que recuerda de ellos es precisamente una energía en su obra muy serena. Claro, cuando hablamos de Picasso, que vivió tantos años, 90 y tantos años, y pasó por todos los estilos y tenía ese carácter y esa soberbia, como decías tú, recordamos de él, pues, como mucha energía y cosas así, pero Picasso hay pocos, ¿eh? Así que pero hay gente que los están intentando imitar, pero... Un genio de esa envergadura nace cada X. Sí, y además también sucede con muchos artistas, ya sea en el campo que sea, que muchos de ellos se retiran siendo ermitaños, como bien dices. Muchos de ellos se retiran a una casa en el campo, ellos solitarios. Exacto. Pero es un poco porque llega un momento en que te cansa, ¿no? Te cansa todo ese tipo y es un gasto de energía importante, ¿no? Cuando realmente lo que quieres es que tu obra sea un reflejo de, no sé, de ti, si tú estás malhumorado todo el tiempo, probablemente tu obra también, ¿no? Entonces, si tú lo que buscas, por ejemplo, yo lo que humildemente estoy intentando conseguir con las últimas obras que estoy haciendo es buscar la belleza. Yo creo que en estos tiempos en los que estamos, que todo es como muy convulso, y has visto cómo está el mundo cambiando, y lo que hace un año ahora ya no se puede hacer, y parece que esto ya no va a volver a ser como era antes otra vez, pues yo creo que el hombre siempre ha buscado belleza, y esa belleza es algo que necesitamos, porque si no, vamos, te levantas por la mañana y te da igual cómo te levantes, ni te arreglas, ni nada. Nosotros somos unos seres que necesitamos un equilibrio, una armonía, una belleza que buscamos en la mayor parte de las cosas, ¿no? Entonces esa belleza creo que es una especie de, si tú quieres, de necesidad universal. Todas las culturas y todos los seres humanos necesitamos encontrar un grado de belleza y de equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Si tú, cuando te metes en el estudio, esas son las intenciones a la hora de pintar, pues entonces juegas, como hago yo, con herramientas que te permitan eso, la luz y el color. Y creo que desde que llevo pintando, que vamos por 45 o 50 años ya haciendo exposiciones y haciendo cosas así, pues eso, vamos buscando siempre una luz, un camino, la luz, y ya hoy en día creo que esa luz y ese camino pues me es mucho más fácil para mí conseguirlo, ¿no? Porque me he equivocado tantas veces, y como me he equivocado tantas veces, pues ya me he especializado en eso. Por eso, lo que te decía antes, un especialista no es más que alguien que se equivoca muchísimas veces. De los errores se aprende, siempre se sabe. Siempre. Y hablando bien lo has explicado, de que en un año si en años hemos vivido muchas cosas y tal, en un año que ha transformado el mundo radicalmente en todos los aspectos, a la hora de exponer, como bien dices, la emoción ahora mismo debe sacudir a la inteligencia. Hombre, yo creo que la emoción es algo que realmente te controla más que la inteligencia. Es decir, si fuéramos animales inteligentes al 100%, no cometeríamos las imprudencias que se están cometiendo. Y muchas de ellas son porque la emoción que nos produce una serie de cosas, o de actos, o de elementos, o de lo que tú quieras llamar, pues nos llevan por unos caminos en el cual la inteligencia te diría que eso no está bien. Y de hecho no tiene sino que ver lo que ocurrió en estos días con los carnavales, que ahí está, ¿no? Entonces, yo soy un animal 100% emocional, pero procuro que mi emoción esté controlada por el raciocinio, ¿no? Por ese mínimo grado de inteligencia del que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que
en estos tiempos empiezan a aflorar esas cosas de una manera, si quieres, más visceral, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta caminar y pateo y me cojo unos cabreos, la verdad, y voy a decirlo aquí en antena porque creo que es el buen lugar para eso, ¿no? Cuando ves cómo nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, que se les llena la boca defendiendo lo que es el patriotismo y defendiendo lo que es la identidad y todas esas cosas, botan la basura en cualquier espacio que ven por ahí, los sacos con escombros, las porquerías, sabiendo que hay unos puntos limpios y hay un servicio municipal que se encarga de eso, pues no, lo montan en un furgón, se van ahí a La Vega por donde yo vivo o cualquiera de esos caminos y desde que ven una finca abierta un tal y ahí lo botan diciendo, pero más, si ya lo tenías en el furgón, ¿por qué coño no sigue un poquito más arriba y lo dejan en el punto limpio que está en guía? Eso como detalle que es así a diario, ¿no? Luego pasan, se lo llevan, los servicios, dejan aquí limpio y al 2 días vuelves a encontrarla otra vez. Y dices tú, pero es que esas personas no vienen de otros territorios, no vienen de otras partes del mundo a tirar la porquería, son de gente que vivimos aquí y luego nos cabreamos porque viene gente de afuera ¿a quitarnos el qué? La basura que tú quieres que... Porque hay gente que cree que su casa y que su mundo acaba donde está la puerta de su casa, entonces de la puerta para afuera les da igual. Incluso lo ves que están fumando y tiran los cigarros para la calle para que luego tenga que venir alguien a limpiar eso. Oye, pero a ver, eso es algo que me empiezo a tener, como dices tú, esa parte emocional que ya me cabrea. Sí. Mira, hace un par de días fui al Charco Azul, ¿no? Porque está de moda, fui a dar una vuelta y a ver. Y cuando llego, antes de llegar, entonces empiezo unas chanclas botadas allí y dices tú, pero ¿y esto qué? Alguien se fue a un sitio donde hay que patear con unas chanclas. Claro, esas chanclas se le rompen porque hay que subir por rocas y viene agua. Pues ahí la dejó, él no fue capaz de coger aquello, meterlo en una bolsita y decir, me lo voy a llevar, lo voy a... No, ahí, en medio de un espacio natural protegido. Dices tú, pero ese joven, porque se notaba que era una persona joven, ¿no? Y además, unas chanclas de marcas y cosas de esas, ¿no? Dices tú, pero bueno, ¿dónde está esa parte que decías tú antes, pasional o emocional por el paisaje, por el territorio? En ningún lado. ¿Dónde está su parte de inteligencia, ¿no? de raciocinio para saber que aquello está mal hecho? Él lo sabe, pero sin embargo le da igual. Pues lo mismo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Vemos como la gente sabe que no pueden estar haciendo fiesta, que no pueden, sin mascarilla, bailando en la calle, lo hemos visto estos días en Tenerife, en los carnavales, así. Bueno, pues esa gente carecen de raciocinio, carecen de emoción, pues no lo sé, la verdad que... Carecen de todo eso, pero después los ves en cualquier medio de comunicación, si ven un medio de comunicación, hablando, como bien decía, que vas a aprovechar el medio, ves cualquier medio de comunicación y lo que dices tú, se les llena la boca de denunciar, no, vamos a protegernos, tal, tenemos que salir de esto. ¿Salir de qué? A mí no me sirve de nada, que ha pasado en 20.000 programas, y estoy hablando de famosos que de aquí para arriba ya me enervan, que son, en teoría, los que más en la tele están, más ejemplos de verdad. Hacen la fiesta, cometen todo, después van a pedir disculpas. No, a mí no me pidas disculpas, no lo hagas, punto. A mí las disculpas tuyas y a mí no me valen de nada, porque lo que tú has podido crear es que se puede ir 2 o 3 personas al otro lado. Es que aparte de eso, somos animales que tenemos en nuestro cerebro un elemento muy importante y es lo que nosotros llamamos neuronas espejo. Esas neuronas espejo lo que hacen es que conectan con lo que tienes enfrente, lo que ves enfrente, y hay una especie de tendencia a copiar y hacer lo que ves hacer. Claro, luego está la empatía, que también hace que el cerebro, cuando empatiza con otro, se conecta con el otro. Y claro, ves a un tío dando brincos, bailando sin mascarilla, y aunque en un momento dado tú te lo dudas y porque hay alguna llama, y hay gente que sucumbe a eso. Venga, por eso muchas veces ahora está
en fin, todo el mundo criticamos que las medidas del gobierno con cerrar la restauración es negativa, ¿no? Yo entiendo que algunas veces ellos lo que quieren es protegerse de que sabe que la gente cuando está bajo los efectos de relajarse, echarse un par de copillas, pues se desinhibe. Claro, se desinhibe por lo que estamos comentando, esas neuronas espejos hacen que tú rápidamente conectes con el otro y bueno, por eso nos gusta y somos sociables, ¿no? Nos gusta estar rodeados de otra gente y si esa gente está haciendo lo mismo que nosotros, mejor. Claro, ahí hay 4 brincando, pues tú también te pones a brincar y total. Y el total es que al final si miras para atrás y hay 60 tíos haciendo lo mismo. Y ahora mismo, con los últimos datos, pues se sabe que las cepas estas que nos están y que están cambiando y que están mutando, pues una persona puede contagiar a 17. No hay que olvidarse que cuando esto empezó, el contagio era de 8. Pues ya va más del doble. Y eso hace que, bueno, una persona que venga con el virus, pues pase por cualquier espacio y 17 personas que se contagian y esas otras 17 y así cuando te das cuenta en un par de días tenemos saturada la sanidad. Que ese es el problema ahora. Ese es el problema que no terminan de entender. Y hablando de esas emociones e inteligencia, hablando del arte, vamos a dar el giro, como decíamos, y vamos a las emociones que te desprende a ti el vino. ¿De dónde te viene, lo mismo que con el arte, de dónde te viene la pasión, en este caso, para elaborar el vino? ¿Y cuáles son las claves tuyas y con la gente que te rodeas en el proyecto, sí, para elaborar un buen vino? Porque antes hablamos de lo que te decía, a quién le puede gustar el vino, no, para elaborar un buen vino y de dónde viene esa pasión. Hombre, mi pasión por el vino es una pasión cultural, es una pasión que está relacionada con el arte, porque la cultura del vino es una cultura milenaria. Hay manifestaciones de elaboración de vino en el antiguo Egipto, de hace más de 3000 años. Eso significa que tenemos esa herencia ahí y que se ha ido transmitiendo cultura a cultura. Hay manifestaciones artísticas que están simplemente relacionadas para la representación de eso, ¿no? De todo lo que es la creación y el cuidado de la viña, del vino y de la elaboración. Y luego sabemos que hay una herencia cultural en las islas, ¿no? Bueno, desde el siglo XVI, incluso antes, pero ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX, pues nuestros vinos han sido siempre unos vinos canarios, fueron vinos muy afamados. Entonces, cuando yo llego a La Vega y me compro la parcela donde hoy en día vivo, esa parcela está ubicada en una zona que se llama El Convento, y se cumplió ahora, en el año 2020, se cumplió el 500 aniversario del convento San Antonio de Padua. La llegada de los franciscanos a las islas, llegan y crean un convento en Telde y otro convento aquí en el norte, en Galda, ¿no? Y el poblado aborigen siempre está cerca y, bueno, se supone que ellos vienen con los primeros colonos y vienen a traer la palabra de Dios, es decir, a convertir a los infieles que eran, se suponen, los antiguos canarios que vivían en las islas, a convertirlos al cristianismo, ¿no? Y después de toda esa fase, ellos crean unos conventos y por supuesto se traen la cultura del vino que está siempre vinculada a los conventos. Pues cuando yo llego allí y compro la finca, me empiezas a leer los archivos, empiezas a conocer historias y te das cuenta de que eso era lo que había antiguamente ahí. Aunque cuando yo llegué lo que había eran plataneras, porque aquí en Canarias siempre hemos ido por monocultivos, ¿no? Pero cuando te entras y estudias bien la historia, ves que esos franciscanos estuvieron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, cuando empieza la desamortización y que el convento se desmiembra
y desaparece, y por eso, bueno, en Calda tenemos varias imágenes en la iglesia y en el Museo Sacro que pertenecían al antiguo convento, ¿no? Y bueno, eso adornado por mucha simbología que encontraba en cuadros, y sobre todo escuchando a mi gran mentor, si quieres, de la parte simbólica en el arte, que es Antonio Manuel González, que es de Galda y es profesor emérito en la Universidad Complutense, que ha sido un profesor de estética, de las artes durante pues, más de 40 y pico años. Pues escuchándolo a él, y hablaba de toda esa simbología, y luego pues tú sabiendo que cuando uno llega al mundo del vino llega a partir de cierta edad, porque es cierto que el vino no es una bebida para gente muy joven, porque hay que tener una cierta, si quieres, calma para empezar no sé, a disfrutar de los elementos que aparecen en el vino. Y empiezas a entrar, y bueno, al final, en el año 2000 decidimos plantar las primeras cepas. Me encontré con dos amigos que también, bueno, pues tenían fincas, en este caso Amable Rodríguez del Castillo, y con Celso Castellano, Celso el Dondina, que él tenía sus propias parcelas y Amable tenía también las suyas. Y Amable lo conozco sobre todo porque Amable le gustaba bastante el vino, pero le gustaba también el arte, y ya nos conocíamos por el mundo del arte. Me había comprado algunos cuadros y a través de ese mundo entramos. Y entonces, bueno, les comento la posibilidad de que esas fincas que están ahí, volver a recuperar esos cultivos, pues se embarcan conmigo en la aventura, y entre los tres empezamos un poco a recuperar la tradición del viñedo aquí en la zona norte, que se siguió manteniendo con personas como Pepe Moreno, de aquí de San Isidro, como Paco, el transportista que debe ser Rey, que también tenía su finquita aquí, hacía sus pequeñas cosas, Emilio, que también tenía sus pequeñas cosas, el don Antonio Quesada, el de la bodega Viejo Antón, que también siguió manteniendo ese tipo de... Y poco a poco te vas dando cuenta que hay gente por ahí que hace cosas de esas, que no aparecía en ningún lado, no decían nada, ellos seguían teniendo sus uvitas y haciendo sus pequeñas cosas. En las medianías hay unos cuantos, pero alguien tenía que empezar a poner cara y a organizar todo eso. Hombre, estamos en el 2021, han pasado más de 20 años, y en estos 20 años hemos ido evolucionando. Nuestros vinos empezaron siendo vinos que hacíamos nosotros pues de oída, leíamos, estudiábamos cosas. Creo que eran vinos que estaban bastante dignos para ser vinos hechos por autodidactas, ¿no? Luego hicimos bastantes cursos, nos perfeccionamos, trajimos a gente para que nos asesoraran, y bueno, ya desde un principio, en el caso mío, me metí de lleno en la agricultura ecológica. Y bueno, yo estuve unos primeros 5 años llevando plataneras, las que estaban en la finca cuando yo llegué, con cultivos convencional, y me di cuenta de que el cultivo convencional, te estoy hablando de hace ya 25 años, pues era un cultivo que no era muy respetuoso o nada respetuoso con el territorio ni con los alimentos. Por lo tanto, me convertí en de esos primeros viticultores ecológicos de la isla de Gran Canaria, y hasta la fecha. Estamos haciendo unos vinos que entrarían dentro de la corriente de lo que se llamaría vinos de poca intervención, es decir, que nosotros intervenimos en ellos lo menos posible. Hacemos una agricultura, lo que se conoce como agricultura orgánica, que bueno, teníamos la agricultura ecológica, la agricultura orgánica y la agricultura biodinámica, ¿no? Eso algunas veces a la gente que no está puesta en esto le lía un poco, pero las tres, tanto la ecológica como la orgánica y como la biodinámica, lo que hacen es que exigen o si quieres tú, demuestran un respeto por el territorio, por las plantas, por el terreno, y lo que sale de ahí sale vivo.
sin mayores aditivos, sin ningún tipo de veneno, todo lo más natural posible. Cuando eso sale de ahí así y llega a la bodega, tú lo único que tienes que hacer es dejar que ese elemento que está vivo, que es la uva, se transforme por el efecto de las levaduras en vino. Claro, esto así dicho rápidamente, pero lleva todos unos procesos que hay que ir conociendo. Como nos hemos equivocado tantas veces, como te dije antes, pues ya hoy en día creemos que hemos llegado a un momento en que nuestros vinos son, o intentan por lo menos, embotellar este paisaje que nos rodea en el norte de la isla, meterlo dentro de ello, y cuando alguien lo abre en cualquier parte no sé, en fin, de otro lado, ahora mismo la península o en Europa, algunas veces cuando nos demandan o nos piden que quieren conocerlo, lo que quiere, cuando abren y servimos una de esas botellas, lo que queremos es que encuentren esos elementos que nos hacen únicos. Por eso ahora mismo verás que hay 4 referencias ahí encima de la mesa, porque si no, decís, bueno, todo esto se podría meter en una sola referencia, en una sola botella. Pues no, es complejo, porque nosotros tenemos unos paisajes que son complejos. Fíjate que nosotros ahora mismo, esta isla de Gran Canaria es una isla que tiene un potencial todavía para la viticultura asombroso, y de hecho es que están viniendo gente de otras islas, de Tenerife, sin ir más lejos, y están adquiriendo tierras aquí, porque saben que nosotros tenemos eso que es tanto, se ha dicho muchas veces, de un continente en miniatura. Es que es verdad, es que estás aquí abajo y subes ahí encima a Juncalillo o al Caidero mismo, y cambia todo. Y por eso esos paisajes, intentar embotellarlos en una sola botella es muy difícil. De momento tenemos 4 referencias para poder conseguir que, bueno, las características principales de lo que es nuestra zona se metan ahí, ¿no? Y ya luego, si quieres, te comento las características un poco así de cada uno y por qué se llaman de esa manera, para poder meter ahí dentro de ellas esos elementos. Ahora me lo vas a explicar, porque me has dejado, y lo has hecho tu alusión, ¿por qué la mayor parte de la producción de vinos siempre se va fuera, el extranjero, península, y no tenemos o por así decirlo, quizás la cultura del vino en Canarias? Mira, eso es una buena pregunta, porque, ya, bueno, como dicen los famosos, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque con el arte, en este caso con mis cuadros o con mis obras, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en Canarias, sufrimos de una cosa que se llama la mirada del colón. Eso quiere decir que todo el que viene de afuera descubre cosas, y no solo la descubre para él, sino para los que viven aquí adentro. Entonces cuando alguien llega y te dice, oh, pero yo, ¿te has visto qué planta más bonita tienen aquí? Entonces tú es cuando te das cuenta y dices, oye, pues es la verdad, si lo dice este que viene de afuera. Y así es cuando en todo ha sido así. Por eso nosotros aquí, esa cosa que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues igual. Es decir, la gente te valora afuera, entonces te empiezan a valorar aquí. Cuando nosotros sacábamos estas primeras botellas al mercado, la gente decía, pero esto es de Cristóbal y de Amalia, sí, eso seguro que no hay quien se lo beba, ¿no? Claro, ahora en día, cuando estas 4 referencias que tenemos encima de la mesa están en los mejores restaurantes de esta isla, esos restaurantes que tienen mención estrellas Michelin, o que son restaurantes en los que hay que pagar para que te sirvan y comer, y esos vinos están entre ellos, o ahora mismo también están en la península, en varios sitios, ¿no?, que ya los están demandando. Pues entonces la gente empieza a decir, coño, pues serán buenos. Claro, cuando lo tienes aquí cerca y al lado tuyo, no lo valoras mucho, pero eso nos ha ocurrido con todo. Nosotros hemos tenido aquí nada menos que a los 2 hermanos Espinosa, ¿no?, a Baltasar Espinosa y a su hermano. Hemos tenido un pianista que aquí, cuando venía a tocar, pues solamente 4 o 5 personas, que eran las más, no sé, las más que tenían conocimientos, pues admiraban y sabían el valor que tenía. Y ahora que ya no está con nosotros, pues bueno, pues
llega y saben que ha sido uno de los grandes pianistas, uno de los grandes intérpretes que hemos tenido a nivel nacional, que estaba buscado por todos lados en Europa, que estuvo viviendo fuera muchos años y que fue que tenía un repertorio súper difícil de tocar y que él era una de esas personas que podía tocar, o su hermano, que se acaba de publicar en estos días un libro con toda su obra poética completa, lo mismo. Es decir, son gente que tienen un valor que aquí no los conocemos, pero que se lo dan fuera. Ahora, cuando ya llegan aquí con esa valía, la gente de aquí es cuando empiezan a descubrirlo, ¿no? Fíjate que con Antonio Padrón no nos ocurrió eso, porque Antonio Padrón, que quiso quedarse aquí, se quedó aquí. Él se nutría de toda la simbología que era nuestro territorio, y él las plasmó perfectamente en su obra. Y ahora estamos haciendo la obra al revés, es decir, el museo y está implicado, y el Cabildo, y bueno, y algunos de nosotros que llevamos toda la vida siempre admirando a Antonio Padrón, en que se conozca fuera, se le valore fuera en el nivel que le pertenece. Tiene un nivel de valor plástico y artístico alto, como lo tienen otros artistas a nivel nacional e internacional, pero que aquí lo tuvimos ahí, y hasta que no murió, y después se crea el museo, que ahora es el 50 aniversario del museo. En fin, no se le dio ese valor. Pasó durante muchos años sin pena y sin gloria, ¿no? Lo mismo nos pasó con Benito Pérez Galdós, que en Península sigue siendo súper aceptado y aquí los jóvenes no lo conocen. No lo conocen, efectivamente, pues eso. Es que nos pasa exactamente igual. Siempre tenemos es así. Grandes nombres que tú vas a todavía, y cuando se hizo en estos meses atrás lo de repartir las obras por aquí, que en Península lo nombraba, incluso en las noticias lo nombraba, y nuestros jóvenes, ¿qué? No, pero es que eso nos ocurre con casi todo lo que tiene un alto valor, si quieres, cultural y artístico, ¿no? Sin embargo, como los medios de comunicación hacen más hincapié en aquello que a la gente le es más fácil de asimilar, como si que tenemos varios futbolistas que son importantes, que internacionalmente han jugado en grandes equipos y algunos siguen jugando, pues esos son conocidos y admirados por todos. Claro, sin embargo, los artistas ya es otra cosa, ¿no? Luego, de manera clara, cuando, claro, un cantante, un compositor no le queda más remedio que salir, y eso en escena ya es más conocido, ¿no? Pero nosotros tenemos intérpretes de ópera, ¿eh? Que son, no sé, no me estoy refiriendo a Gran Canaria, me estoy refiriendo a todas las islas, ¿no? Tenemos grandes intérpretes de ópera que están por ahí afuera trabajando en distintas partes del mundo, que son muy admirados y muy reconocidos, y aquí casi no se les conoce. Alfredo Grau, porque, en fin, tuvimos la suerte. Claro, fue una época, date cuenta, que Alfredo Grau, César Manrique, fueron una gente que marcaron unos niveles internacionales tan altos que no podían pasar desapercibidos. Y luego eran gente que a niveles de comunicarse con el público, pues lo hicieron muy bien, y entonces hoy en día los conocen. Pero con el ritmo que vamos, yo no sé si decirte que si los chiquillos dentro de 4 o 5 años van a recordar quién era César Manrique, o quién era Alfredo Grau, porque en fin, cada vez los que nos hemos dedicado a la enseñanza sabemos que cada vez el mundo se va llenando de más información que hay que compartir, que hay que conectar. Todo eso hace que tú vayas quitando también tiempo para trabajar muchas veces elementos que están relacionados quizás con lo más cerca, ¿no? Por eso el gran reto que hemos tenido, los que nos hemos dedicado a la enseñanza, es intentar hacer que lo local sea universal, y conocer lo universal a través de lo local. Claro, si aquí no tenemos río, pues le tienes que hablar de ríos como nos hacían a nosotros cuando éramos pequeños. Había que aprenderse todos los ríos de España de memoria, y después resulta que va nada, si
si tú quieres que lo que tú tengas aquí lo puedas conectar con lo que viene de afuera y lo de afuera conectarlo con cosas que hay aquí, hay muchísimas estrategias, muchísimos elementos para eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una flora y una fauna única en el mundo. Lo has dicho, pequeño, un continente en miniatura, pero con fijo. variedad infinita. Y entonces lo que, bueno, pues los chiquillos lo que tienen que ir valorando y conociendo, que lo que no sé, está clarísimo que si un alumno, si un pibe, si un chico sabe, no sé, lo que es un canguro, pero no sabe lo que es una uvara, pues algo no estamos haciendo bien. Porque claro, el canguro está clarísimo que es un elemento de Australia y sin embargo se conoce en todo el mundo. ¿Vale? La uvara es de Fuerteventura y a lo mejor no tendría que conocerse en todo el mundo, vale, pero por lo menos los nuestros sí tendrían que conocerlo. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es donde quizás hay que incidir muchísimas veces, ¿no? Pero bueno, es un problema también que luego en la familia y en todos lados, pues hay un respaldo de ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente no es así, porque llevamos una vida tan ajetreada, tan rápida y tan de consumismo tan rápido por cualquier cosa. Y tan digitalizada. Sí, todo muy... Que ya se nos está haciendo muy complicado. Bien lo has dicho, ahora te voy a decir las características y quiero de los 4, me vas a explicar cada uno así brevemente cómo es. Y cuál, como me has dicho que en restaurantes estrellas Michelin, yo que soy un adicto y mi mujer lo sabe a los chefs, Masterchef y cosas de esas, los chefs que salen nuevos, los chefs que aparecen, que innovan, que... Sí. Elige la primera botella que quieras, explícame, y de las 4 luego me dices cuál ha tenido mejor aceptación en ese tipo de restauración y por qué. Hombre, vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, si cogemos este, que es el Nubia, ¿no? Que es nuestro vino blanco, pues este ahora mismo está en varios restaurantes. Uno de ellos, por ejemplo, es El Equilibrista, que es un restaurante de mención Michelin en Las Palmas, y este vino que tenemos aquí lo tiene él para maridarlo con una serie de platos que él hace, ¿no? Ahora mismo este vino que tenemos aquí es un vino que tiene una graduación muy básica, ¿no? Puede estar entre los 12, incluso 11,5, depende de la añada, ¿no? Este concretamente es de 12, ¿no? Pero que él lo marida con elementos salados, con elementos que, por los toques salinos que tiene la Malvasía y la Listán en nuestra costa, date cuenta que nosotros tenemos plantado esto a unos 90 metros del nivel del mar y tenemos la influencia del nivel del mar ahí directo, ¿no? En otras zonas estas mismas variedades están en unas cotas más altas, a 1000 y pico metros. Bueno, la influencia aquí de esos toques salinos es mucho más clara y mucho más evidente, y por eso esto lo suelen, en ese restaurante concreto, pero hay más, en Las Palmas que lo tienen, pues lo maridan con ese tipo de cosas, ¿no? Ceviches o elementos, si tú quieres, no sé, con pescado, marisco. Por ejemplo, ahora mismo en el restaurante Origen, en estas Navidades, para la cena de Navidad del 24 y del 31, este vino era el vino que acompañaba el primer plato, que era un cherne, no sé qué, en fin, yo no me quiero equivocar de cómo lo preparaba el chef, pero era el vino que venía acompañando a ese tipo de... Es por ponerte uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, ahí hay otros más que están también en ese tipo de... No, explícalos todos, que yo quiero así, pero bueno, por encima quería más bien ese, como en concreto, sí, claro, ¿cuál es el que más...? Además este se llama Nubia, porque tiene el nombre de mi hija, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es que hemos intentado que los vinos sean reflejos de un paisaje de una manera de los elementos que están en esos paisajes, ¿no? En este caso, bueno, cuando oyes la palabra Nubia, pues muchas veces la gente lo relaciona con esos toques, así como los nubias son una cultura norteafricana, ¿no?
de ese tipo de mujeres que eran como muy altas, muy esbeltas y tal, pero entre nosotros cuando oye la palabra nubia, aquí en Canarias igual lo relacionas con nubes, neblina. Eso fue lo que se me vino primero a la mente, fueron las nubes, nuestro cielo, nuestro... Claro, y ese tipo de mar de nubes que tú ves, la bruma que tú ves y tal, y por eso, bueno, pero no hay que olvidarse que cuando tú vienes, por ejemplo, de San Andrés para acá, ¿no? Y ves cómo vienes de Las Palmas y enfilas y ves cómo sube la marecía por la costa para arriba, lo ves, que ves cómo flotan todas esas gotitas, todas esas partículas de agua salada que van subiendo, pues esa marecía un poco era lo que queríamos reflejar ahí, y creo que lo hemos conseguido unas veces más y otras veces menos, ¿no? Ahí la añada del 2018 pues empezamos a elaborarla incluso con una crianza oxidativa, con lo que se conoce como un pequeño velo de flor, y eso lo que hace es que, bueno, que tenga unos toques todavía más como si fuese un vino ajerezado, ¿no? Un vino que tú puedes, aunque tengan pocos grados, parece que tiene más, y lo puedes maridar con cosas fuertes. Imagínate, no sé, unos chipirones, incluso unas carajacas, esas cosas así que son hasta más potentes, pues este vino lo resiste, ¿no? Y creo que, bueno, eso, que es un vino de costa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que marida muy bien con todos los elementos que vienen de costa, ¿no? Luego tenemos por aquí el Viñamale, que el Viñamale para nosotros es un vino, lo que nosotros llamamos los vinos de parcela, es decir, el Viñamale y el Convento que están al lado son vinos que se generan con la uva exclusiva de una parcela. Eso lo que hace es que cuando se agota esa uva, se agota el vino. Es decir, hay veces que pueden salir 800 botellas o otras veces pueden salir 300. Depende de la añada, como ha sido. Como la uva es exclusivamente de ahí, entonces lo que hace es que habla precisamente de esa parcela y depende de donde esté ubicada, ¿no? Por eso el Viñamale está a 70 metros sobre el nivel del mar, con orientación totalmente hacia abajo, hacia la costa del agujero, ¿no? Tiene una influencia salina importante, es un tinto, pero esa influencia salina, esos toques, luego cuando tiene una crianza que pasa por barrica de roble americano en este caso, son barricas ya usadas, lo que hace es que, usadas, que sí, que ya tienen años, que las hemos comprado nosotros y ya llevan años, ¿no? Y que eso es lo que le da luego una mezcla entre la fruta que ya tiene la propia uva, esos toques de fruta roja, de fruta madura, con los tostados de la barrica, esos toques de avellana, pues hace que el vino tenga, bueno, una especie de pequeña, si tú quieres, toques muy parecidos a lo que serían las especias, la pimienta, el laurel, ese tipo de eucaliptos incluso, ¿sabes? Entonces, es una mezcla que a nosotros nos gusta mucho porque la madera lo termina de redondear y lo hace como un vino muy elegante, ¿no? Que marida muy bien con cualquier cosa, ¿no? No sé, por ejemplo, con carrilleras, con carnes, en salsa y cosas de este tipo, este vino marida y pega muy bien, ¿no? Es quizás el vino nuestro más maduro, por alguna manera, ¿no? Luego, el que está por allá es el Convento, y el Convento es un vino que se produce en la parcela esta que te dije antes del Convento, y es un vino que no lo pasamos por madera, ¿no? Sino que es un vino que ahora mismo, en esta añada del 2020, está metido en unas tinajas de barro, y que, bueno, es un vino donde intentamos que sea referencia de ese paisaje que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un paisaje que está en toda la comarca norte, pero sobre todo en Galda, está sobre toba volcánica, la misma piedra con la que está hecha la iglesia, con la que está hecha la Guava Pintada, con la que están hechas la mayoría de todas las casas de los barrios de por aquí, la montaña de Galda. Es decir, que esa piedra, ese picón nuestro, es el sustrato donde están este tipo de cosas. Por lo tanto, el Convento es el vino más mineral de todos los que tenemos encima de la mesa. Es un vino que además en el suelo de la Vega
hay una humedad bastante alta, ¿no? Las cepas tienen que estar lidiando día a día con toda esa cantidad de humedad que hay, y por eso lo que estamos intentando hacer para todos los 4 vinos que están encima de la mesa, ya llevamos, este es nuestro segundo año haciéndolo, estamos incorporando microorganismos del bosque. Vamos al bosque, traemos un poquito del sustrato que hay en el bosque, debajo de los árboles, eso están llenos de bacterias y microorganismos, y aquí abajo los cultivamos, los reproducimos, ¿no? Los inoculamos en unos bidones y eso se multiplica, se reproduce, y con eso lo devolvemos a la tierra. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que la vegetación y todo lo que es el suelo se llene de microorganismos, millones y millones de microorganismos, que son los que en el bosque se encargarían de mantener el bosque sano. El bosque no lo cuida nadie, lo que cae del suelo se transforma en materia orgánica gracias a estos millones de microorganismos, y la vida allí es un circo. Entonces nosotros estamos intentando generar eso mismo con nuestros vinos, de tal manera que nuestros vinos no tengan que traer elementos externos, sino lo tratamos todo con los elementos que estamos intentando incorporar. Hemos podido contemplar este año como la vegetación que está creciendo, por muchas de esas esporas que vienen de arriba son vegetación que salen en lo alto de las medianías, y eso lo que está haciendo es que nuestros suelos sean mucho más ricos, y que bueno, tenemos unos cultivos en los cuales dejamos crecer la hierba, esa hierba que viene tanto de la que sale de aquí como la que hemos traído de arriba en ello, incluso algunas enmiendas que solemos hacer con sembrar pues cebada o avena o cosas de este tipo, para que puedan el suelo siempre tener una cubierta vegetal. Luego todo eso se corta, se queda ahí en el suelo, no se retira, y esas bacterias son las encargadas de transformar todo eso en nutrientes. Como además las bacterias se alimentan de los minerales que están en el suelo, pues hacen que esos minerales sean asimilables para la planta, y lo que hacen es que ayudan a que esos minerales puedan extraer lo que la planta necesita. Además, porque no hay que olvidarse que las cepas tienden a tener unas raíces muy profundas, y para llegar ahí abajo se necesita la vida, o la ayuda en este caso, de todas estas bacterias, ¿no? Y ahí un poco es el secreto en donde estamos trabajando, ¿no? Yo soy de los que creo que si uno quiere hacer un vino diferente, tienes que hacer las cosas diferentes. Innovar, arriesgar. Claro. Y lo primero es el suelo. Si tu suelo lo tratas como lo tratan la mayoría de los agricultores convencionales, que es echar veneno cuando salgan hierbas, o que es arrancar la hierba o meter un tractor y arar todo eso, entonces lo que estás haciendo es hacer lo mismo que hacen todos. Nosotros lo estamos haciendo todo al revés. Es decir, ya llevamos unos años en el que nuestros suelos no se aran, no se cavan, tenemos esas cubiertas vegetales que ayudan a oxigenar el suelo, porque si no, claro, los suelos se compactarían. Cuando tú vas al bosque, allí nadie se encarga de arar el suelo, sino las propias plantas son las que hacen ese tipo de actividad. Y bueno, si tenemos un suelo diferente y unas plantas diferentes, la uva tiene que ser diferente. Y obviamente el vino también, porque el vino no es más que un reflejo de eso. Hombre, como llevamos ya 20 años haciendo vino, los primeros años hicimos vinos convencionales, pues como lo hacía todo el mundo, pues comprando levaduras, poniéndole esas levaduras, se le añadía taninos, pero nos dimos cuenta de que eso era más de lo mismo. Es decir, si los taninos que nosotros utilizamos aquí son italianos y además son los mismos que utilizan también los de la península de Rioja, Ribera del Duero, al final estos vinos son los mismos que allí, y al final lo que hemos decidido es que queremos que nuestros vinos sean nuestros vinos, que sean un reflejo de lo aquí, y por lo tanto todo lo que lleva en el vino es de nuestra zona, de nuestra comarca. Y bueno, y eso, incluso si cuando hacemos enmienda con estiércol lo compramos de aquí, de la comarca, de la zona, de la gente de aquí, y intentamos hacer
todo lo más que podamos de manera local, para que cuando abras una botella en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo, el primero de ellos se llama Vega de Galda, con ese nombre, para que sea como la bandera de este municipio y de esta comarca, ¿no? Y de momento es un vino que tiene mucha aceptación porque es un vino muy fresco, es un vino que lo que hace es que las uvas que sobran de estas parcelas, que son vinos parcelarios, pues, o que se quedan más tardías porque no maduran, pues lo solemos hacer con ella, ¿no? Y entonces sale un vino, lo que se suele conocer como un vino de pueblo, ¿no? Un village, que dirían los franceses, ¿no? Un vino de un pueblo, de una zona, de una comarca, ¿no? Por eso le pusimos ese nombre de Vega de Galda, porque abarcaría toda Galda, ¿no? Y que en un principio no lo estamos haciendo porque nada más que estamos trabajando con la uva que producimos nosotros, pero imagínate que haya un viticultor que esté en Juncalillo o en Fagesto y que tenga uva y que diga, pues mira, pues le vendo la uva porque quiero ver si esta uva se puede transformar en vino. Bueno, si la uva reúne unas condiciones, pues como lo que hacemos nosotros, que estén tratadas de una manera orgánica, de una manera natural, sin un exceso de elementos químicos, tanto en el suelo como por vía foliar a las plantas, pues podría tener cabida ahí. En estos no, porque estos son de la parcela y cuando se acaba, es lo que tiene. Te voy a hacer esta última pregunta porque ya nos hemos pasado en el tiempo, pero no. Pero te lanzo esta, te emplazo de que esto pase, de que estos niveles pase, que podamos estar en el estudio más gente, a que vengan tú y Amable, porque voy a hacer solo íntegro programa solo de vino, porque yo no es un mundo que me apasiona, no conozco muy bien, pero me apasiona, y se me han quedado muchísimas preguntas, pero quiero hacerte esta para acabar, porque has nombrado el Rioja, por así decirlo, los vinos de denominación de origen, ¿vale? ¿Qué piensas que habría que hacer para mejorar la promoción de los nuestros, el reconocimiento de los nuestros en el extranjero, ya sea por parte de ustedes, instituciones, consejerías, cabildo, gobierno? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué inversión o qué crees tú que falta para que se reconozca lo que nosotros estamos haciendo? Porque en este caso creo que son ustedes más los que se mueven que las propias instituciones. Hombre, porque La Rioja, vale, vino de Rioja, pero la propia comunidad es quien pone el nombre y quien promociona ese vino. Claro, lo que pasa es que la DO, la denominación de origen, el nuestro pertenece a Gran Canaria, ¿ves? En Gran Canaria hay una sola denominación, no abarca toda la isla de Gran Canaria. En Tenerife hay 5, ¿vale? Pues la DO abarca a los vinos tanto del sur, del norte, de Santa Brígida, de Tafira, de todos lados, ¿no? Vale, pues nosotros lo que hacemos o lo que intentamos, ¿no?, es que con nuestras pocas botellas, porque claro, lo que ya te decía antes, que si cuando salió, mira, 810 botellas, o 209, o eso a lo mejor 300, ¿no? Cuando han salido con esas pocas botellas, lo que intentamos es que repartir, ¿no?, ese número tan pequeño de botellas para que puedan tener alguna posibilidad de catarlos en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro, los primeros problemas con los que nos tropezábamos es que tal y como está articulada en las islas el poder exportar vino es complejo. Es decir, si yo mando 4 botellas, estas 4 botellas que tú ves aquí, las meto en una caja y las mando por correo, sin contar el vino, ¿vale?, yo tengo que pagar 90 euros por las 4 botellas, por mandarlas. Claro, eso son muchas dificultades. El gobierno de Canarias lleva unos cuantos años que ha creado un grupo que se llama GMR, Gestión del Medio Rural, y estamos empezando a trabajar con ellos porque son ellos sí que han hecho eso que tú decías antes. El gobierno ahí se sensibilizó y ha generado este grupo, dentro de agricultura, generó este apartado
que ellos son los que promocionan los productos canarios fuera de Canarias. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con un distribuidor en Canarias que se llama El Gusto por el Vino. Es un distribuidor que tiene su central en Tenerife, pero que tiene representación en todas las islas, ¿no? Y que distribuye las botellas en cualquier parte del archipiélago. Donde tú le pidas una botella, ellos te la mandan. Sacarlo fuera, pues a través de la gestión del medio rural canario, lo están haciendo ya varios viticultores, y no solamente viticultores, la gente que se dedica a la miel, la gente que se dedica a los quesos. Entonces ahí ellos están encargándose de esa parte compleja que son la aduana, los DUA, que es un verdadero quebradero de cabeza. Entonces, claro, esa parte es la parte que hay que agilizar. Y después, obviamente, nosotros no podemos inventarnos más botellas que las que tenemos. Claro, es decir, mientras algunos sitios la gente está empezando a meter la pata, por eso nosotros las enumeramos, podemos, edición limitada, y ahí está el número de botellas, ni una más. Cuando se acaba, se acaba. Y para quien dio para disfrutarlo, pues perfecto. No hay que olvidarse que los primeros consumidores de los vinos que tenemos aquí encima de la mesa somos nosotros mismos. Pero que ahora mismo en Canarias no le dan tanta importancia a esto. Le dan más importancia a lo que viene de afuera, como decimos antes, ya viene con la bandera de un vino de Rioja, un vino de Ribera, ¿no? Y que son esos dos sitios así por estrella. Ya empieza la gente a pedir por lo menos vino gallego, ¿no? Vinos, no sé, del PND, o vinos incluso, no sé, de Zaragoza, o vino de, bueno, eso ya eran más conocidos, ¿no? Los vinos de Cádiz, los vinos de Jerez, y ya por lo menos se está abriendo un poco más el abanico. Los vinos canarios están de moda, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Canarias es una de las zonas que está muy bien reconocida a nivel mundial porque son vinos volcánicos, son vinos que tienen una personalidad muy diferente a los vinos que se hacen en cualquier otra parte, y la gente quiere conocerlo. Como cuando tú dices, joder, hay vinos en Sudáfrica, me gustaría probar un vino en Sudáfrica. Bueno, pero Sudáfrica es un sitio grandísimo, ¿no? Entonces tienes que empezar a ir conociendo zonas, ¿no? O Australia, ¿no? Lo mismo. Pues ahora ya están empezando a hacer lo mismo con Canarias. Ah, un vino de Canarias, vale, perfecto, pero espérate, que Canarias tienen 8 islas, de las 8 islas hay vino en 7, porque ya hay vino también en Fuerteventura, y por lo tanto todas las islas pues tienen sus pequeños viñedos, y ya la gente empieza a especializarse un poco en eso. Bueno, yo soy optimista, creo que con el tiempo la gente aprenderá un poco a conocer y a pedir las cosas, porque hasta ahora el mundo del vino se ha mantenido un poco también así alejado, porque la gente cree que es un vino para snob, que hay que tener muchos conocimientos previos, y yo creo que no, yo creo que hay que empezar. Así como la gente no debe olvidarse que nosotros tenemos una de las mejores olas del mundo, la tenemos ahí en el frontón, en el agujero, y que viene gente de cualquier parte del mundo a coger esa ola, y los que hemos nacido aquí la hemos tenido toda la vida y no le hemos dado importancia. Ahora ya estamos empezando a dar importancia, la gente joven lo valora mucho. Bueno, pues yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Es cuestión de conocimiento y de tiempo. Por eso te lo he lanzado, porque estamos acostumbrados a verlo de fuera, y te digo, sí. te emplazo, te digo, desde que estos niveles y estos bases de tener un programa íntegro del vino contigo, normal, que veo que son buenos conocedores de esto, y que la gente conozca el vino que se hace en Canarias, el vino que se hace en Galda, y bien lo has dicho, que le demos la importancia de lo que tenemos, que no tenga que venir nadie de fuera a decirnos las cosas buenas que tenemos. Eso es lo que más me duele, de que venga la gente de fuera a decirnos lo bueno que tenemos. Claro, pero es casi inevitable, en Canarias así, pero es con todo, con todo. No, si te lo digo, no es con el vino solo, con todo. Con todo. Nosotros creo que el mejor ejemplo que hay que seguir son los queseros. Y ya con esto podemos acabar, porque los queseros que tenemos en la comarca norte, los Altos de Galda, Guía, Moya, pues son unos quesos increíbles, únicos en el mundo. Y con muchos premios. Pero hace 15 años la gente de aquí solo lo consumían 4 o 5 personas. La gente prefería un parmesano, el queso de plato.
hasta que empezaron unos cuantos locos a pedirlos en los bares y en los restaurantes, y ahora todo el mundo quiere tener un queso de eso allí para cuando venga de afuera ofrecerlo. Sí. Pues esperemos que con el vino ocurra algo parecido. Yo creo que sí, y con una persona que lo vive como tú, como la gente que te rodea, los viñedos, los viticultores que conoces, si lo viven igual que tú, yo no dudo que pronto esto se conozca afuera, se explote más, y que de parte de lo alto también que nos pongan facilidades, que sí, le ponemos más facilidades a lo de fuera que a lo nuestro. Sí. Cristóbal, siempre es un placer, te digo, la invitación está, sí, sí, y desde que esto pase, vamos, te estoy escribiendo para decirte, Cristóbal, organicen la agenda ustedes dos, que los quiero aquí porque es un mundo muy, muy fascinante, y que la gente lo conozca, no tanto, sobre todo los jóvenes, porque ya los que estamos en cierta edad, de que pasamos en los 40 por ahí para arriba, ya más o menos lo conocemos más, pero sobre todo la gente que conozca lo que tenemos aquí y los vinos que se hacen en la zona. Reitero, darte las gracias por aceptar la invitación. Te pillé de ahora para ahora, porque bueno, señores, lo pillé esta mañana para hacer el programa, y ha aceptado. Hemos hablado largo y tendido. El tiempo se nos hace corto cuando hablamos de ciertos temas, pero reitero que pronto te volveré a tener por aquí, eso no lo dudes. Y te digo, si quieres, esa es tu cámara, decirle algo a los vecinos de Galda en cuanto a vinos, en cuanto a arte, y sobre todo en la situación que estamos, que bien lo hablabas antes, darle ánimo y que la gente se espabile un poquito. Yo solamente darte las gracias a ti y a todos. Espero que, en fin, esta pasión que yo siento por el arte y por los vinos, que en definitiva es lo mismo, pues que no les haya cansado mucho, ¿no? Está claro que siempre que hacemos cosas con pasión, al final, pues algo de esa pasión se contagia y se transmite a los demás, ¿no? Entonces ese quizás debería ser uno de los virus que sí debería estar recomendado, ¿no? Es decir, el virus de la pasión por las cosas, ¿no? Por tú mismo a esta hora de la noche aquí haciendo este programa, ¿sabes? Es decir, si no tuvieses pasión por hacerlo, pues ya no existiría, ¿no? Por lo tanto, yo espero que se contagien del virus de la pasión, y que bueno, que haya mucha salud para todos. Señores, hemos fusionado arte y vino. A ustedes, como bien dice Cristóbal, emoción, sensaciones, vivir la vida, sentir pasión por todo lo que hacemos, sea lo que sea, y nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Pónganle pasión, que aquí estamos, como se suele decir, aquí estamos 2 días, cuando nos toca el billete nos vamos, y a veces nos vamos a arrepentir de no ponerle pasión a muchas cosas que hacemos. A ustedes solo me queda emplazarles al próximo jueves, y que pasen muy buena noche.